buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes y con tan grata compañía. Primero, quisiera felicitar a la UACM por su 20 aniversario. Creo que este proyecto de educación digna que viene a refrescar la escena educativa y también a contribuir para la enorme demanda en la educación es muy importante. Por eso es que estos 20 años de trabajo lo celebro con mucha emoción. También les agradezco que en este escenario de pandemia hagan una propuesta para tener unos días distintos con este muy rico programa de fomento a la lectura, con los ejes temáticos del centenario de la muerte de López Velarde, que cumplimos un siglo del movimiento estridentista y, por supuesto, el mismo aniversario de la universidad. Es por eso y en este escenario que agradezco enormemente la participación de María del Carmen Ferez Curi. María del Carmen es una gestora cultural, se las presento, participa muy activamente en la Casa del Poeta, fue la última morada de López Velarde y ya nos va a platicar más acerca de esto. María del Carmen nació en Tehuacán, Puebla, e hizo sus estudios en la Ciudad de México, donde actualmente radica. Desde 1993 es tesorera del patronato de la Casa del Poeta, institución de asistencia privada, y como tal dirige la fundación. Para ella, posicionar la Casa del Poeta en el ámbito cultural a nivel nacional e internacional ha sido una de sus principales metas, pero sobre todo mantenerla en el gusto del público. María del Carmen, bienvenida, un gusto tener esta conversación hoy contigo. Gracias, Claudia, muchas gracias por la invitación y por poder participar con todo el público que nos escucha de lo que es la Casa del Poeta. Muchas gracias, Claudia. Y nuevamente también extiendo mi agradecimiento a la universidad, a la UACM, y mi felicitación también por sus 20 años. Muchas gracias. Bueno, María del Carmen, pues, ¿qué te parece si entramos de lleno a ver esta riqueza cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc, que es la Casa del Poeta? Definitivamente creo que la estadía de López Velarde en la ciudad, que llegó en 1914 y terminó con su muerte, cambia el destino de este inmueble ubicado en la colonia Roma. Pero ¿por qué no nos cuentas quiénes fueron sus primeros dueños y qué ha sucedido en este lugar desde sus inicios hasta el rescate que tuvo en los años 90? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, la Casa del Poeta como tal, el inmueble, fue una de las primeras vecindades que hubo en la Ciudad de México en el tiempo de don Porfirio Díaz. Y a uno de los cuartos de la vecindad llegó a vivir y a morir llegó a vivir los últimos años de su vida y a morir Ramón López Velarde. Con el tiempo, la casa se había convertido en refugio de teporochos y malvivientes. Imagínate tú que era un espacio donde privilegiaban el congelamiento de las rentas. Los dueños, los verdaderos dueños, que era propiedad privada, decidieron en un momento dado ya no cobrar las rentas. Les costaba más caro mandar a cobrar las rentas que lo que obtenían por ese cobro. Entonces le dejaron a una persona, a una mujer, por cierto, que se hiciera cargo de la custodia del inmueble. Pero ¿qué pasó con esta persona? Esta persona, aprovechando precisamente la poca supervisión y vigilancia que había de los dueños originales, decidió crear pues una especie de crear grupos de pandilleros para que salieran de aquí de la casa a robar y le trajeran a ella lo que obtenían como tal. Y después de mucho tiempo de que se estaba dando esa situación, atrás de la Casa del Poeta, aquí mismo,
quiero decirles que yo en este momento estoy desde la misma casa. Atrás de la casa del poeta vivía el que había sido director de Bellas Artes, ¿sí? Él se asomaba por un balcón de ahí de su casa, por una ventana, y veía el estado en el que estaba el inmueble. Y decía, bueno, esto no es posible. ¿Cómo? La última morada de un poeta nacional y al que consideramos el padre de la poesía contemporánea, no puede estar en ese estado de abandono. Entonces, él era don Víctor Sandoval. Entonces, él convoca a varios intelectuales que se juntan y le piden al gobierno de la ciudad de aquella época, que estaba bajo el régimen del licenciado Camacho Solís, que rescatara el inmueble y se lo cediera a ellos, a este grupo de intelectuales, para así poder conservar viva la memoria de Ramón. ¿A través de qué? Pues a través de su poesía, a través de albergar poetas, en fin. El gobierno accede y se lo cede a este grupo de intelectuales. ¿Y qué es lo que pasa? La Casa del Poeta entonces se constituye legalmente como una fundación. Como una fundación que es una institución de asistencia privada sin fines de lucro. Ese es el motivo principal de la Casa del Poeta. No tiene fines de lucro. Al constituirse como una fundación y tiene sus objetivos muy, muy claros, que son los que te voy a decir. Ser sede del Museo Ramón López Velarde, sede de las bibliotecas de Salvador Novo y de Efraín Huerta, y ser un lugar de encuentro para poetas y escritores. ¿Por qué la Casa del Poeta es sede del Museo Ramón López Velarde? Pues porque aquí está el cuarto donde el poeta murió y es lo que tenemos como museo. ¿Por qué somos sede de las bibliotecas de Salvador Novo y de Efraín Huerta? Porque el gobierno de la ciudad de aquella época, para enriquecer más las instalaciones de la casa como tal, adquiere las bibliotecas privadas de Salvador Novo y de Efraín Huerta. ¿Y qué pasa con ese tercer objetivo? Que es ser un encuentro para poetas y escritores. A través de presentaciones de libros, lecturas de poesía y demás, el público que nos visita puede compartir con los poetas, con los escritores que vienen a presentar su obra, sus libros, a conversar, a tener conferencias. El público puede dialogar con ellos. Por eso somos un lugar de encuentro para poetas y escritores, donde además la poesía encuentra aquí un foro abierto de expresión. ¿Qué pasa sobre todo con los poetas jóvenes? Sabemos muy bien que la poesía es muy poco socorrida, digamos, muy poco apoyada, es la verdad. Entonces, la Casa del Poeta le da, sobre todo a los escritores noveles, esta facilidad de que vengan a presentar sus libros aquí a la casa. Simplemente lo que se les pide es que tengan obra editada y que le dejen a la casa un libro de su poesía. Esto con el fin, en primer lugar, de enriquecer el acervo de la casa y en segundo lugar, de que sepan los poetas que quieren consultar algún libro de poesía o algún otro poeta que aquí en la casa pueden encontrar su obra. Esa es la historia del rescate arquitectónico de la casa, Claudia. Pues qué labor tan importante. Me parece también que es producto de la reflexión en colectivo de muchas personas con atinados intereses y pues como rescatar el sentimiento por la poesía desde distintas épocas, desde distintas generaciones, y creo que eso abona mucho a la riqueza y a la claridad del lugar. Oye, Mari Carmen, cuéntame, por favor, a mí me parece que, a mí me gusta mucho esta, digamos, tensión que tiene
López Velarde siempre. Entonces, a mí me parece que la ciudad siempre para él es un lamento y un gozo, que es esperanza y perdición. ¿Cómo podemos entender esa tensión moral a la que se refiere el poeta en la ciudad? Mira, te voy a platicar algo desde la infancia de Ramón. Cuando él era un niño, su papá lo ingresa al seminario, ¿sí? Él, al poco tiempo, decide no continuar en el seminario y prefiere salir a la vida y al mundo. ¿Qué es lo que sucede? En ese momento, él empieza a sentir una dualidad muy importante dentro de sí. ¿Por qué? Porque tiene muy clara su tendencia a la fe católica y a todo lo que la fe le pedía, pero también a todo el gusto por lo que la vida y el mundo le ofrecía. Esa dualidad fue la que marcó precisamente la vida de Ramón. Ese sentimiento de ser y querer. Y en este contexto dual, ¿cómo te imaginas que haya escogido el lugar para residir? Bueno, definitivamente su posición económica ya venía muy deteriorada cuando él llegó a vivir aquí a la casa. Él, con los avatares de la revolución, había perdido su casa familiar. Y cuando él llega aquí a la ciudad, ya realmente su situación económica no era muy buena. De hecho, él tenía que trabajar, trabajó como abogado, porque como poeta definitivamente o como escritor no tenía para vivir. Y además tenía de alguna manera que apoyar a su mamá y a algunos de sus hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se crea este lugar de apartamentos, él lo encuentra y viene a vivir aquí, a un lugar que por nada era indigno, era un lugar bastante digno, pero fíjate, es el prototipo de los condominios que actualmente se usan, que actualmente se viven. Hay una parte muy bonita de Ramón que nosotros la hemos retomado aquí en la casa. Él escribió, me voy a permitir leerte esto que escribió Ramón. Anhelo algo que no se compadece con la sinceridad de mi pesimismo, la edificación de una casa, de mi casa. Así lo dijo en un escrito en 1913. Una casa en la que hubiera la lumbre del hogar y el techo propicio y la voz femenina solícita y suave. Una casa como un retiro fragante y silencioso, contra cuyos muros vendría a agonizar la agitación bárbara de las multitudes como las olas que mueren en la arena. Un poco contestando tu pregunta de que por qué llegó Ramón aquí precisamente a este lugar, yo te podría decir que no fue precisamente pensando en este lugar que él quería aquí terminar sus días. Él siempre quiso tener una casa y se murió deseando tener una casa. Así lo explica en esto que yo les acabo de leer. Él muere aquí y sabiendo cuál era su último deseo, que fue tener una casa propia, que vuelvo a insistir, la casa familiar se había perdido con el tema de la revolución, entonces es cuando precisamente los estudiosos de su obra deciden también y piden que sea realmente respetada su última morada, porque la casa del poeta, última morada de Ramón López Velarde, cumple con ese deseo del poeta que fue que cuando murió, murió deseando tener una casa propia. Fíjate qué curioso, Mari Carmen, como nos
pasa a muchísimos mexicanos, ¿no? Construir la estabilidad sobre la que pueda desarrollarse con mayor dignidad nuestras vidas. Claro, y mira Claudia, sobre todo una persona como fue él desde su infancia, donde se desarrolló en un hogar, porque una cosa es tener una casa y otra cosa es crear una atmósfera hogareña, ¿no? Ramón fue hijo de una familia. Ramón creció en un hogar. Eso lo vivió profundamente antes de que lo llevaran al seminario. Oye, Mari Carmen, ya has hablado un poco de cómo fueron los trabajos para recuperar la casa. Sé que en el 71 el gobierno de Zacatecas puso una placa conmemorativa. Sé que el INAH lo declaró un monumento histórico. Después ya nos contaste cómo el Departamento del Distrito Federal rescató el inmueble y hizo una remodelación importante. Ya nos contaste incluso la vocación de la fundación, pero cuéntanos más, por favor, quién ha participado en este esfuerzo y cómo lo han hecho, porque me parece un esfuerzo muy importante que involucra a muchas personas y que sería importante compartirlo. Bueno, mira, yo creo que el esfuerzo más importante es del gobierno de nuestra ciudad, porque nos ha permitido de alguna manera mantenernos vivos. Con la cultura no se lucra y con la poesía menos. Desde que se constituyó la Casa del Poeta y desde que se rescató, el gobierno de nuestra ciudad nos aporta una cantidad anualmente, ¿sí? Con esa cantidad nosotros podemos operar el programa cultural de la casa. Además, con otros ingresos que creamos con autogenerados. También ese es otro tema. Ese es el mayor esfuerzo de apoyo económico que yo reconozco, que el gobierno ha sabido reconocer la aportación de la casa a su programa cultural. Ahora, ¿por qué lo ha hecho también? Ha sabido reconocer, ha tenido la sensibilidad de reconocer que en primer lugar la poesía necesita este espacio, que la memoria de Ramón necesita estar vivo, es nuestro poeta nacional, pero que además, a través de los años, la Casa del Poeta se ha ido posicionando mucho mejor y con mejor imagen en el ámbito cultural, ¿sí? Entonces, desde ahí partimos a quienes les debemos esto de seguir vivos, al gobierno de la ciudad, a la forma en que nuestro patronato y nosotros hemos estado al pendiente de tener esta sede de esta manera, y desde luego a los poetas. Nosotros, antes de la pandemia, teníamos una lectura de poesía todos los días, sobre todo de poesía joven. Ellos también, los poetas, han ayudado a tener este espacio vivo, a tenerlo con esa imagen que sabemos dar. Ese es el tema. Es como ahora sí que como se diría, como un combo de apoyos. Y gracias a eso se ha logrado que la Casa del Poeta esté posicionada como está. Sí, mencionas también que efectivamente han sido muchísimos los esfuerzos que se logran ver aquí y creo que también esa es una cosa importante de decir que es un proyecto, como todo buen proyecto, que está en construcción. Ayer lo platicábamos, ¿no? Que todo este trabajo tiene que ir apareciendo y siendo cada vez más constante y que también ustedes han logrado tener esta posición y que los propios creadores, los poetas se hayan adueñado del lugar, también es precisamente el producto de este esfuerzo que tiene que seguir en construcción porque nunca se va a acabar, nunca el legado de López Velarde es tan vasto que creo que su estudio y la poesía pues
nunca se va a acabar. En ese sentido, Mari Carmen, dime por qué, cómo y de Efraín Huerta. Precisamente cuando se rescata el inmueble, como te comentaba yo hace rato, de parte del gobierno de la ciudad, quiso enriquecer los espacios de la casa y adquirió esos dos acervos. Eso lo hizo también el gobierno de la ciudad. Oye, Mari Carmen, y seguramente estar ahí en esa aura del lugar donde estuvo sus últimos años López Velarde también nos dice mucho de su vida cotidiana. Entonces, cuéntanos un poco cómo eran esos días que seguramente se seguían en la noche de juerga, cómo era la cotidianidad de López Velarde en ese inmueble. Hay una situación, yo quisiera, antes de llegar directamente a tu pregunta, quisiera comentar algo. La Casa del Poeta tiene más de 120 años de construida. Sin embargo, está intacta. La colonia Roma ha sufrido realmente, sobre todo con los sismos de 85, fue devastador lo que le pasó a la colonia Roma. Sin embargo, la Casa del Poeta sigue en pie, sigue intacta. Tuvimos después otros 2 sismos muy fuertes y también respetó ese movimiento a la Casa del Poeta. Aquí el tema es que lo que nosotros hemos hecho con la Casa del Poeta, a pesar de los años que tiene la casa, es precisamente respetar la atmósfera en la que Ramón vivió aquí, ¿sí? Entonces, contestando tu pregunta, yo te puedo decir que gracias a ese respeto que ha habido aquí en la Casa del Poeta, en las instalaciones, podemos sentir cómo Ramón salía de aquí de la casa, no se puede ver ahorita, pero tenemos un corredor, caminaba por ese corredor para salir a la avenida Jalisco, que hoy es Álvaro Obregón, y caminar hasta la avenida Madero, que antes se llamaba Plateros. Inclusive ahí él tuvo una oficina en lo que es ahora la Torre Latinoamericana. Y ahí compartía con sus amigos y con sus contemporáneos esas reuniones literarias que muchas veces se llevaron a cabo en los cafés, y él no eran bares, eran cantinas de aquella época. Y regresaba después aquí a la casa. Desafortunadamente, precisamente en esas caminatas que Ramón hacía de aquí de la casa al centro de la ciudad, adquiere la neumonía que lo lleva a la muerte. Pero antes de morir, fíjate, había recorridos muy interesantes. Ramón de por vida llevó el vestido negro, vestía siempre de negro. Y se sabe que cuando él pierde a su papá, se jura a sí mismo no tener un hijo para no darle a este hijo el dolor tan grande que él había sentido cuando pierde a su padre. Entonces se viste siempre de negro. Entonces era una persona que constantemente estaba aquí en la casa vestido de negro. Muy enamorado de las mujeres. Tuvo un amor muy importante, como fue Fuensanta, el primer amor de su vida. Fuensanta era una tía política de él. Ella muere sin saber qué tanto la amaba él, pero aquí a la vuelta de la casa sí vivió otro amor imposible de él, Margarita Quijano. Margarita Quijano daba clases en la Normal de Maestros y Ramón la seguía. Desde que salía Ramón de aquí de la casa y la seguía a ella hasta que abordaba el tranvía que la llevaba, a la Normal de Maestros. Desafortunadamente, Margarita
estaba enamorada de Vasconcelos, no de Ramón. Pero todas esas vivencias, todos esos recorridos de Ramón, todo ese sentir de Ramón aquí en la casa, como hemos respetado la atmósfera y los espacios como él vivía, por eso lo sentimos de esa manera. Y esa es también, de alguna manera, la función de la Casa del Poeta, que cuando lleguen nuestros visitantes se sientan como si fuera el momento en el que Ramón vivía aquí. Y eso es lo que queremos transmitirles siempre a nuestros visitantes, que sientan ese sentir. ¿Para qué nos ha ayudado esto? Para que realmente nuestros visitantes sientan, se conmuevan y reflexionen, porque el sentir nos da eso. Ahora que vamos a convertirnos, porque así nos los está exigiendo la época moderna, hay que transformarnos un poco, lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer. La Casa del Poeta no puede seguir como estaba antes. La misma pandemia, los resultados de la pandemia no nos los van a permitir definitivamente. Pero lo que sí es algo inevitable y que tiene que seguir como venía siendo es la visita a la casa, al museo y al emocionarse con la poesía de Ramón. Eso no se va a poder evitar. Sí, hay varias, no, o sea, no eres la primera persona que lo oigo decir. Yo misma cuando he estado ahí lo siento. Este lugar es un lugar de inspiración. La atmósfera es casi mágica, de un aura muy, muy, muy bonita, como quizás varios inmuebles de la colonia Roma de la época. Tienen esta comunicación con la naturaleza, este sentirte que no estás en el centro de la ciudad ni en una de las colonias más caóticas de la ciudad ni con tanto movimiento. Parece que es una paz en la que quizás Ramón López Velarde pudo trabajar muy bien. Yo quisiera preguntarte en ese sentido, eh, si este espacio convoca a visitarlo y a participar de la oferta cultural que ofrece en este sentido también. Y definitivamente, definitivamente la Casa del Poeta participa totalmente. Oye, Margarita, y otra cosa, perdón, Margarita, es que me quedé con Margarita. Margarita Quijano. Y bueno, ya hubiera yo querido ser una Margarita Quijano que le Sí, inspirara a este poeta el que me escribiera unos versos. perdón, Mari Carmen. No te preocupes. Oye, también en esa época la ciudad sufre una transformación total. La revolución industrial hizo que llegara la luz eléctrica. Ayer lo platicábamos, la misma migración de López Velarde a la ciudad es producto de esa misma época. Tú ya comentaste un poco de la explosión inmobiliaria que había, que puede ser... que puede verse muy caótica. En ese lugar había un momento de expansión industrial. ¿Puedes ver eso, ese contexto de la misma casa, por lo que nos has contado en la obra de López Velarde? Como no, se nota inclusive, imagínate tú, que cuando Ramón llega a la Ciudad de México, descubre la electricidad, él no la conocía. Descubre también inclusive, bueno, hay muchísima diferencia entre las provincias donde él había vivido y la ciudad, y eso lo manifiesta inclusive en su poema de La Suave Patria. En La Suave Patria, cuando uno lo lee, su mayor, digamos, reconocimiento es más que nada la provincia, ¿no? Se sabe que la ciudad lo abrumaba a Ramón. Sí, pero también era este espacio, como en todo él, de dualidad, ¿no? Lo abrumaba, pero a la vez era... En ese sentido, pero también la disfrutó muchísimo
Aquí realmente bueno, se sintió también de alguna manera libre, aquí escribió en la ciudad, la admiró también a pesar de que sentía pues que no era lo de él, pero sí admiró mucho la ciudad. La Ciudad de México, yo creo que en cualquier tiempo, en cualquier época, ha sido realmente bellísima, bellísima, tanto en oferta cultural como en oferta gastronómica, porque cada estado de nuestra república tiene pues su cocina, sus valores en su comida, pero la Ciudad de México ha sido, bueno, pues por algo es la capital, ha sido la capital del país, ¿no? Entonces, definitivamente cualquier persona, y además por algo también es tan solicitada para venir a vivir aquí, de cualquier provincia, cualquier persona que venga a vivir aquí encuentra en nuestra bella ciudad muchas veces lo que busca y lo que no busca. Sí, sí, yo creo que además es que somos muy hospitalarios, somos Además, muy... el eh, gobierno, exacto, esto que acabas de decir tú, de apreciar la cualidad de los otros. Igual en provincia es un poco más reactivo y no aceptan lo diferente, pero creo que en la ciudad con tanto caos hemos aprendido también a verlo como una virtud de enriquecimiento cultural, ¿no? claro, claro. Ahora, actualmente la provincia ha cambiado muchísimo y eso se lo debemos precisamente pues a la era de comunicación que hemos estado viviendo. Vivimos actualmente una comunicación extraordinaria. Fíjate que yo le digo, cuando vienen los niños, porque la Casa del Poeta lleva conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública un programa de visitas escolares guiadas. Cuando vienen los niños, yo les comento, eh, la época que vivimos ahora es de una comunicación asombrosa, asombrosa. Con un clic estás comunicado a cualquier parte del mundo, a cualquier parte del mundo. Y se los dice una persona que le tocó vivir desde comunicarse con un auricular y decir, señorita, por favor, el teléfono 352. Y me ha tocado toda esa transformación de la comunicación. Nunca pensé poder llegar a ver esto que estamos viviendo. Sí. Vuelvo a insistir, con un clic estamos comunicados a cualquier parte del mundo, por muy remoto que esté. Bueno, pero, le digo a los muchachos, pero no se les olvide algo muy importante, y eso nos lo da también la ciudad, ¿eh? No se les olvide algo muy importante, el diálogo de persona a persona, el diálogo de los recuerdos, el hablar, el dialogar de frente con alguien. Que no se nos olvide eso. Eso es alimento para el espíritu, la palabra, el goce de disfrutar, de sentir lo que tú me dices a mí ahorita que te veo a los ojos, que me estás diciendo, sí, Mari Carmen, así es. Eso no lo suple nada. Ningún artefacto de comunicación lo suple. Son nada más herramientas para llevar a cabo nuestra actividad laboral. Pero esa comunicación de persona a persona, ese diálogo de los recuerdos con los abuelos, con los padres, eso no hay que olvidarlo nunca. Y eso es lo que promueve también mucho la Casa del Poeta, porque eso fue lo que hizo Ramón López Velarde. Hablar, escribir y manifestar de una manera bellísima la palabra. Me vas a hacer llorar, marica. Es bello. Oye, pero pues es que es cierto, además creo que la pandemia nos ha dejado muy claro esto. Yo añoro mucho ese tiempo donde podíamos abrazarnos y acercarnos y platicar de frente. Yo estoy segura que esos tiempos pronto regresarán y en esos tiempos en los que podamos regresar también a habitar la casa del poeta, ¿cómo va a ser? Ya más o menos nos diste líneas de cómo van a trabajar, pero cuéntanos cómo va a estar
la casa del poeta cuando podamos volver a visitarla? Bueno, definitivamente tendrá que conservar sus visitas al museo, sus visitas grupales, su visita a nuestras bibliotecas, consulta a nuestros libros, a nuestros acervos y seguir con nuestras presentaciones de libros, lecturas de poesía, conferencias, etcétera. Eso es el proyecto para que la Casa del Poeta continúe. Perdón, es que no tengo el micrófono. ¿Tienen programa virtual? ¿Tienen algún programa en este momento que todavía no están abiertos otra vez? Sí, claro que sí. Todo el año pasado estuvimos trabajando virtualmente con pequeños videos que reproducíamos a través de nuestras redes sociales. Y actualmente estamos celebrando desde hace algunos meses el centenario luctuoso de Ramón. Desafortunadamente, la situación actual no nos ha permitido hacerlo solo, pero tenemos grandes compañeros en esta misión, enormes compañeros a quienes les agradecemos muchísimo su apoyo. Y uno de ellos es el claustro de Sor Juana. Conjuntamente con el claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, la Casa del Poeta lleva a cabo conferencias magistrales vía virtual cada mes, cada día 19, para, como te decía yo, conmemorar el centenario luctuoso de Ramón. Oye, nos vas a tener que compartir esas para difundirlas también desde la página de la alcaldía, con ¿Cómo muchísimo no? gusto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, regresando un poco a López Velarde, y tú que eres una conocedora de su obra y de su cotidianidad, sobre todo los últimos momentos de su vida, solo tiene publicados 2 libros. ¿Tú crees que los papeles que dejó estaban dispuestos para una tercera publicación? Mira, definitivamente yo creo que es difícil contestar esa pregunta. Te la voy a contestar de esta forma, apoyándome un poco, hablando de la última, precisamente, conferencia magistral que tuvimos conjuntamente con el claustro de Sor Juana, en la que participó Fernando Fernández. Él comentó algo muy interesante y tiene toda la razón. No se acaba de conocer a Ramón. Lo que dejó de obra editada o sin editar o por editar o por lo o como tú le quieras llamar, es motivo para seguir estudiando a Ramón. Si está, te digo, editada o no, eso no importa. Hay que seguirle estudiando porque todavía no se conoce lo suficiente a Ramón. Eso sí te lo digo. Y eso lo acaba de decir precisamente Fernando Fernández a la hora que descubrió o que nos hizo conocer algo que no conocíamos, como fue la relación de Ramón López Velarde con Valle Arizpe. Oye, Mari Carmen, y siendo también que murió a una edad tan corta López Velarde, ¿cómo es que no se promueve en esta frescura de su poesía? Bueno, no, sí, a Ramón se le estudia, se le promueve y se le estudia. De hecho, se le considera el padre de la poesía contemporánea. Actualmente, todos los estudiantes de poesía lo estudian a él, definitivamente. Hay una, pues hay un parteaguas, a pesar de que a Amado Nervo lo admiró López Velarde. Después de Amado Nervo, López Velarde escribe totalmente diferente a como escribía Amado Nervo. Mucho más metafórico, más pues un poco más elevado, digamos, la escritura de López Velarde. Sí, pero me refería un poco a los jóvenes. Igual y los jóvenes poetas sí, pero en general creo que los jóvenes con esta misma frescura a 100 años de distancia debería de leerse un poco de la misma manera y poder admirar esta cercanía de la edad. Bueno,
Lo que yo te puedo decir es que los jóvenes sí lo estudian. No sé si entiendo bien tu pregunta. Entonces, los jóvenes lo estudian y tienen cercanía los jóvenes poetas con Ramón López Velarde. Eso sí te lo puedo asegurar. Bueno, entonces me desdigo de lo negativo de mi respuesta y digo que qué bueno que sí sea así. Y para un poquito también te puedo decir que la poesía es algo íntimo. La poesía muchas veces no es para multitud. Entonces, siendo algo tan íntimo, tan individual, tan perceptivo personalmente, pues eso no da mucho margen para, ¿cómo te puedo decir? Como para que todos sintamos lo mismo, ¿no? Cada quien lo siente de diferente forma. Lo que pasa es que los poetas lo saben decir. Mira, a mí muchas veces me pasó, escuchando poesía, decía yo, bueno, hasta que por fin puedo sentir que estoy diciendo lo que siento, porque Claro, muchas veces percibes y no lo sabes expresar. Eso sí hacen los poetas, pero claro. por lo mismo es algo muy íntimo. Son reducidos los grupos de poetas. Incluso pasa hasta por uno mismo, ¿no? Depende de tu estado de ánimo, de lo que pasas en el día para leer un autor o una misma frase de una manera u otra, ¿no? No la puedes. El arte es así, depende mucho de tu estado de ánimo. Cambiando un poquito el tema de la poesía, es como degustar un buen vino. A lo mejor es un vino excelente y hay un momento en que tú tienes de alguna manera tu paladar no dispuesto por X situación a degustarlo y no te sabe igual que otra persona que está diciendo, wow, qué excelente vino, ¿no? Así es el arte, todo el arte es así, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, Mari Carmen, estamos por terminar la plática, entonces yo quisiera preguntarte si hubiera algo más que se nos estuviera yendo que quisieras compartir con el auditorio de la Feria del Libro. Bueno, yo lo que les quisiera decir es que una vez que pasemos esta situación tan crítica que estamos viviendo, que además nos ha dejado no solamente lastres económicos, sino también mentales, eh, acudan, acudan a los lugares de cultura, acudan a la cultura, háganse asiduos a todo el público que nos visita, créanmelo, que nos escucha, perdón, créanmelo, que los museos y los lugares de cultura les van a refrescar el espíritu y se los van a fortificar. Eso es lo que a mí me gusta decirles por el bien de todos, no nada más individual ni personal, por el bien de la humanidad. Y no quiero que parezca sermón de iglesia, pero nos hemos dado cuenta lo importante de la cultura en esta época. Eso es a lo que a mí me gustaría invitar a tu público, Claudia. Sí, que vayan a la poesía, que como tú dices, aprende, sorprende cómo es claro lo que uno quiere decir, ¿no? Así es, así es. Oye, pues yo quisiera agradecerte muchísimo por la generosidad que siempre tienes de platicar de este riquísimo espacio de la alcaldía. De veras, siempre que te busco para cualquier cosa, hemos coincidido en un par de reuniones de museos aquí mismo en la alcaldía y siempre tu entusiasmo y generosidad me conmueve. Espero que sea el punto de partida también para colaboraciones con el Casa del Poeta y también con la UACM, que participa activamente en nuestro Consejo de Cultura. Y pues yo quisiera preguntarte qué futuro le depara al edificio, al patronato y a la obra que alberga de la Casa del Poeta, más allá de la pandemia, como proyecto cultural. Bueno, definitivamente hacemos votos porque la Casa del Poeta permanezca. Fíjate, la secretaria de Cultura actual de la Ciudad de México
tiene muchísimo interés en que estos espacios permanezcan vivos. Entonces, la verdad, le apostamos a muchos años, Claudia, le apostamos a muchos años y también como una necesidad humana que tiene la ciudadanía. Pues te agradezco mucho a la UACM, creo que ya se nos está acabando el tiempo. No me presenté, soy Claudia Alba, soy directora general de los Derechos Culturales, Educativos y Recreativos de la Alcaldía Cuauhtémoc. Nosotros también estamos trabajando, estamos por presentar 33 revistas monográficas de cada una de las colonias. Estamos haciendo evidentemente uno de la Roma, ahí por supuesto que está Casa del Poeta para reseñar no solo los inmuebles catalogados por el INVAL, por el INAH y algunos otros inmuebles importantes de cada una de las 33 colonias de la alcaldía, sino que también estamos trabajando por tener un archivo, un concentrado del patrimonio intangible de las colonias. Como el esfuerzo que ustedes están haciendo, María del Carmen, esto también es una cosa en construcción. Entonces, pues espero que en este esfuerzo y en muchos otros podamos coincidir más adelante. Claudia, muchísimas gracias. Gracias especialmente a ti, a la Alcaldía Cuauhtémoc y desde luego a la UACM. Y gracias a todos por escuchar y atender lo que es la Casa del Poeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María Carmen. Un abrazo a todos.